We were talking and I was here. 2014, papá, y llegamos aquí a paso, el primero del año, con el bueno y DJ Torres. ¿Cómo estamos, DJ Torres? Aplausos. Un aplauso, gracias por estar aquí en nuestro primer show del año 2014. Ya tenemos, ¿qué? 20 años con el programa, ya un año más, 25, 35, por ahí, no sé, no me acuerdo. Muchos años que llevamos. Pero bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía todos estos años y esperamos que este año nos vaya muy bien. Les vamos a traer mucha información, como siempre, de las escuelas, de organizaciones sin fines de lucro y de cosas que tenemos en común, como estaba diciendo el Papa Rap hace rato fuera de las cámaras. Y para eso tenemos a una invitada muy especial. Papa Rap, ¿la quieres presentar, por favor? Aquí a Amy Wilson. Aplauso para Amy. ¿Cómo estás, Amy? Good to be here. I'm doing great today. Good to see you both. Así está. Hi. Y estamos hablando de cosas en comunes, pero Amy, tell me, I'm not going to spoil it. I want you to tell us who you're with, and that way we'll just translate, let people know why you're here, okay? Le vamos a dejar que ella misma haga su introducción, por qué, con qué organización está y por qué está aquí, porque es importante para todos nosotros. Well, I'm here for Beaver Water District today. I'm the Public Affairs Director there. Okay, es la persona de Relaciones Públicas o Asuntos también comunitarios del Beaver Lake, que es la agencia del agua que tomamos todos. El agua. Well, and what Beaver Water District does is we take water from Beaver Lake and we clean it and we purify it so that when you turn on your faucet or your tap at home, the water is clean and safe to drink, and we've been doing that for more than 50 years. Ahí está, salud por 50 años, brother. You know, why don't we make a toast to Beaver Lake and our good, clean drinking water in these great water bottles that you can Salud por el agua de Beaver Lake y a cuidarla, pero dije se la mando ahí, acá, mira, y a mí conmigo, papi, me va a dar guinda. Salud es el agua de Beaver Lake. Claro que sí. Salud es el water of Beaver Lake. Salud. Ya tienen 50 años, Papá Rap, 50 años que este distrito de agua ha estado limpiando y purificando el agua para que nosotros la podemos tomar, nos podemos bañar. Cuando usted abre la llave de la agua, entonces esto es lo que sale: agua limpia y purificada que usted puede tomar. Muy bien, y muchas veces los rumores, la gente piensa que no, yo compro agua, y está bien si usted quiere comprar agua. If you want to buy water, that's fine. Pero ya usted está pagando el agua. You're paying for some water that, ¿por qué no tomártela también? Yo lo que tomo es agua del Beaver Lake. I mean, that's the way I go. It's Beaver Lake water. Y es muy sabrosa, muy buena, pero queremos saber el proceso. We want to learn about the process. So what do you all do in order to get that water to us para que ellos puedan mandarnos esa agua tan linda, limpia y saludable y rica? Well, what we do and what we've been doing for a very long time is we take the water from the lake. It travels about 2 miles through these big pipes, and they come to our water facility in Lowell, and we take that water and we filter it and we get all the impurities out and we purify it and clean it. O sea que hay una planta en Lowell. Hay unos tubos grandísimos que salen. How wide are those pipes? Like this? Oh, this? Well, I'm about 5 feet tall, and that's about 60 inches. Sí, como el tamaño de. Those pipes are at least that big around almost. And how many we have? There are 2 pipes like that are traveling 2 miles together, about 2 miles from that lake all the way to. We have 3 drinking water plants at our site. Ahí está. Hay 3 plantas, ¿no? Hay 3 plantas, pero hay 2 pipas, o sea, dos de 5 pies, así grandototes, sí, como ella. Que Papa Rap puede caber ahí nadando. Yo puedo caer ahí nadando. Que estas pipas vienen del lago Beaver hasta el distrito de agua donde lo limpian. Es aproximadamente unas 2 millas, y ahí es donde empiezan el proceso de purificación. Muy bien. And the process then it's complicated. O sea, talk to us a little bit about the process. Que nos diga el proceso para estar seguros. Claro. Well, we have people that are very highly trained and skilled. Tienen personas entrenadas y que tienen la habilidad y la preparación para hacer esto.
And what they are doing is they are controlling the operations at the plant that are cleaning and purifying the water. Entonces ellos están en el proceso, ellos son los que se encargan de controlar el proceso para que sea un proceso puro y siempre igual para limpiar el agua. And everything that they are doing is following rules and laws. Y todo lo que hacen es que ellos siguen las regulaciones y las leyes que están implementadas para esto. And these rules and laws make sure that when that water comes to the consumer, that it's clean and safe to drink because it's about your health. Muy bien, la salud, nosotros decimos salud. Cuando te llega esa agua, el trabajo de ellos simplemente, hay regulaciones, and those are probably like laws and stipulations that are federal, right? I mean, son estipulaciones federales. Como si tú quieres tener tu agua, cómo no, el gobierno te dice, pero esto es lo que tú tienes que hacer para limpiarla. Entonces, el proceso es así, tiene que ser como dice el gobierno, porque si no, sale el agua mala o se puede enfermar alguien. Y lo más importante es la salud. 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 La agüita. Salud. Ahí estamos usando. Otro traguito aquí. Entonces, como estamos diciendo, que lo más importante es la salud, entonces por eso estas leyes y estas regulaciones lo hacen para que cuando la agua o el agua salga de su llave de la casa, usted la pueda tomar y sea saludable, que no tenga ninguna impuridad y que sea sana. Que sea sana, saludable. So that is so good. But people sometimes don't want to believe that. Hay gente que no quieren creer eso. I mean, and we're not here to tell people don't buy this water, don't buy that water. No. O sea, no estamos aquí para decir usted compre o no compre, pero la verdad es, I mean, it's que no es necesario en realidad. It's a saving. I mean, that really could impact you in a positive way if you start drinking Beaver water, right? That's true. You know, bottled water is often a good product, and it's there for convenience and or in time of emergency, perhaps. Claro. Emergencia, claro, tener agua. En casa yo tengo unos galones, like I have some, in the house filled, Pero fíjate, es de Beaver Lake. It's from Beaver Lake. So I got some water there, just on the side, just in case por una emergencia o algo. Sure. Pero dice que sí, pueden comprar agua, que a veces es conveniencia, que uno va al puesto de gasolina, tiene sed, pues uno no va a ir al baño ahí y abrir la pluma, so you're not going to go to the faucet like in a gas station, open and drink, so that's where you buy your water, right? A ver, sí, ahí pues, eso tiene sentido, ¿no, DJ? Sí, mucho. O sea, si uno va a salir de viaje y se quiere llevar una agüita, pues entonces la puede comprar para ir tomando durante el camino. Conveniencia. Pero you can do it with the Beaver Water Lake, right? You can drink that water. You can drink that water, and a good way to think about it too, in terms of the quality and the value of the water, is what you pay for this much water in a bottle at the store. You're paying about 1,000 times more for that one bottle. You could fill your bottle 1,000 times from your faucet at home. Muy bien. And that's why we give away these bottles for free, and we talk to people about that, because you can really have a good savings at home and use that money for something else more important. Entonces básicamente lo que está diciendo, lo que está diciendo matemáticas es fácil, DJ. Si usted está comprando una botella de agua en la tienda, así como esta, le está costando aproximadamente 1,000 veces más de lo que usted puede ahorrar en su casa si usted nada más llena esta botellita o alguna otra que usted tenga en la casa con agua. 1,000 veces más está pagando por una botella así. Así que si el argumento de que el agua vale la pena tomar el agua de Beaver Lake, por eso yo la tomo también, porque yo sé que el agua la estoy pagando yo como quiera en mi casa y es una agua buenísima. Nunca me he enfermado, nunca me ha pasado nada malo, así que tenemos que irnos a una pausa. Un minuto, papá, un minuto. Un minuto tenemos todavía, así que el agua de Beaver Lake es buena para tomar y lo más, o sea, si usted no nos cree, también piense en el aspecto de la economía en su hogar. O sea, 1,000 veces más estás pagando por una botella de agua de lo que te podría costar tomando la de Beaver Lake. Vamos a una pausa. We're going to take a pause, but we'll be right back to continue to talk about water, okay?
Para seguir hablando nosotros del Beaver Lake, tenemos a Amy Wilson del del Beaver Water District. Regresamos ya mismo. Aplauso, please. ¡Aplauso! ¿Te has preguntado de dónde viene tu agua? Si vives en el noroeste de Arkansas, probablemente viene del lago Beaver, la cual es segura de beber. El distrito de agua Beaver bombea y trata agua para las ciudades de Bentonville, Fayetteville, Rogers y Springdale. Ahora ya lo sabes, si vives en el noroeste de Arkansas, lo más probable es que tu agua potable venga del lago Beaver, proporcionado por el distrito de agua Beaver. Visita nuestra página de internet. Lago Beaver, lo bebes todos los días. ¿Estamos aquí? Ya estamos aquí. Sí. Ok, entonces el agua, estamos con Amy Wilson, que ella está con el distrito del Beaver Water, que es el agua que tomamos todos, señores. O sea, el agua que utilizamos. Mucha gente no la toma, pero el agua en el noroeste de Arkansas, de donde sale el agua, es del lago Beaver. It's a man-made lake, right? Yes, it is. Hecho por el hombre ese lago. Le dio vida, gave life to our area. And we all drink for that. That's right. In fact, I think of it like when you have your human body and you have a blood that flows through your body and gives you life. That water from Beaver Lake is the flow that gives life to our area. And it's so important that we created this wonderful saying or tagline. And I'm going to say it in Spanish now as best I can. Muy bien. And it is Lago Beaver. Lo bebes todos los días. El agua del lago Beaver lo beben todos los días. Todos los días tú bebes el agua del lago Beaver. Ahí está, agua del lago Beaver. ¡Aplausos! Señor director, did you record that so that we can have it later? Para tenerlo después. Básicamente lo que estaba diciendo es de que estaba comparando, o sea, la sangre que tenemos nosotros es más o menos el agua, o estaba contando cómo el agua es lo que le da la vida al noroeste de Arkansas. Sin sangre estamos muertos, esta es la vida, y el agua del Beaver Lake, esa es la vida de nuestra comunidad, señores, y por eso, and since that's the life, ¿quieres hablar más del proceso de cómo se purifica? Do you want to talk more about the process of what else do you do there in Beaver Lake? Or? Well, one of the things that I wanted to talk about is, we're doing everything we can to keep that water clean and make sure that when it comes to your house it's clean. But the viewers, the people who live in Northwest Arkansas, can help us keep the water clean in the lake. And, o sea, que ellos hacen su parte. El agua le llega a ellos la purifican, ellos la limpian, ellos están haciendo todo lo que su parte, pero dicen que su trabajo es mejor si usted también en su casa presta atención y usted ayuda a cuidar este lago tan necesario para todos. So our viewers have that opportunity to participate, to be part of that cleaning process, de ser parte del proceso. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas que uno puede hacer? What are some of those things that one can do to not pollute the water? Yeah. Well, those are the kinds of things that we talk about when we're doing some of our events and going out into the community to events. Dice que algunas de esas cosas son de las que hablan cuando hacen unos eventos que están abiertos a la comunidad. So ellos hacen eventos, para usted sepa, for example, would you go and visit a group of, let's say, a church invites you, or like the soccer league, la liga de soccer, la iglesia, el club, un club de zumba, you would go and talk to them, ustedes le hablan para que ellos tienen un programa donde los llevan a ustedes, ellos van a donde ustedes y los ayudan en el aspecto de usted entender la importancia del agua, and are they able to get some gifts too? Yes. Y le dan regalitos, señores. ¡Salud! ¡Salud! Ahí está. Así aquí vamos. Hasta Laco está ya tomando agua ya. Yes, we enjoy going to speak to groups and interact, and we have activities we do that are interactive and help teach you about the water. We do that
at events in the public. O sea, que ellos hacen eventos en público, o como hicieron para Arkansas, ellos estuvieron allí en Arkansas. And we also go to schools. We have programs that are designed for the classroom. Van a la escuela, programas para las clases, para los niños. And some of these materials are available at our website at www.bwdh2o.org. Ahí está. And I know Ahí that. está, papá. ¡Chacho, aplauso! Ahí está, eso me gusta. It's right there. Para que ustedes lo vean, www.bwdh2o.org de organización. Pero ahí está, para que usted lo vea. Y lo vamos a poner nosotros también en esa página. www.bwdh20.org. Sí. Así que para Como H2O. H2O, H2O. H2O. H2O, el cero de H-O de la letra. H2O, como usted dice el agua, H2O. Sí. Así dice en español. H2O. No sé, papá. Letter O. Sí, The sí. letter O. La letra O, sí, pero es para, es hydrogen. Oxygen. Oxígeno. Así que para que ustedes sepan, pero es muy fácil llegar para si usted quiere que ellos le orienten. También hay actividades que usted va. So they can find these activities on your webpage, right? Yes, and I brought some of these with me Mira qué lindo, today. sí. Trajo algunos. You each have a passaporte book. Ahora aquí, pónmela aquí. We have these in English and Spanish, and along with that, we have a little character, a frog that we call Randy. Ah, qué chévere. Por un lado en inglés, por otro lado en español. Entonces tienen las ranitas Randy. And you are wearing a Randy message. Yo estoy aquí. Randy. Randy. Entonces, my message is... goes into... ¿Cuál es el mío? ¿Qué número es? ¿Qué número es? El tuyo me parece que es el 6, ¿no? Déjame ver la contestación. Dice, agua que drena de las calles se lleva a los lagos y los arroyos. Entonces, ellos tienen aquí en el librito como para que llenen los blancos, para que los niños puedan llenar. Sí. Children learn this. Sí. In Yes, schools. we have that is something that they can learn in the school or go onto our website. The teachers and parents can learn about it. So when we're out in the community, we have these messages, Sí. all these different facts, and when you answer Son hechos. correctly, you get Ahí está. a sticker. Te dan ahí We un also sticker. have a beaver. Ah, mira, ¿cómo dice un beaver en un español? Un castor. Sí. Un castor. Yes, castor. Castor. El beaver. You know castor. Ese mismo, brother. ¿Y cómo se llama él? ¿Cómo se llama? ¿Castor? ¿Castor? That's his name? Yes. Castor, the friendly beaver. Does it sound like that? No. No. But perhaps you can have fun with that tonight when you don't have anything else to Y do, voy a tomar right? agua, mi gente. A mí lo más que me gustó cuando yo empecé a hablar con ellos, and I'll tell you the same. When I started talking to Donna, and I mean, I was one that goes out there and used to buy a lot of bottled water. Yo compraba mucha agua de botella y mi esposa siempre, el agua de botella en casa no puede faltar, pero yo me lleno mi agua ahora por la mañana, después que yo escuché y yo hice empecé a mirar, I went to the webpage. Actually, I went to one of the plants one time. Una vez yo fui a una de las plantas con la Cámara de Comercio Springdale, Chamber. Leadership group. The leadership That's group. right. Ahí yo fui hace muchos años y ahí yo me estaba dando cuenta, pero el recordatorio de que ellos vengan y me digan, mira, paparrap, de verdad, nosotros estamos aquí procesando esta agua y esta agua es mejor y además de eso, imagínate, paparrap, por esa botella que tú pagas, decir $1, tú puedes pagar, si pagas $10, puedes pagar que es un centavo, sería. Creo que sí, Yeah, un centavo. so like if you pay $10, it's like a penny. Como un centavo, brother. Así que imagínate, o sea, piense eso. El agua, y es para usarlo para todo. Y aquí lo más importante, yo creo que estamos hablando es que esta agua de Beaver Lake es el único recurso que nosotros tenemos que es nuestro, it's ours. Y tenemos que cuidarlo. Ellos hacen su trabajo de procesar el agua, pero nosotros tenemos que cuidar el agua. Nosotros también tenemos que ser parte de la solución, porque si nos acaba esa agua, if that water is over,
se acabó la vida. Life is over, como quien dice, porque como la estamos comparando como con la sangre que tiene el cuerpo, como dijo DJ Torres. Y cuando esa agua que fluye en las venas de la comunidad para nosotros tomar, no llega, un problema grande, así por eso hay que cuidarla. Do you know some of the things that, like maybe some suggestions that we can give some of our listeners para que puedan hablar when we come back? Yes. Para que puedan hablar, like what can we do like right now Okay. para poder ayudar. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora para conservar el agua? que sí. Regresamos, aplausos. Mom and dad, peace of mind. Our kids first, by your side. Our kids first, a tu lado. A tu lado, our kids first. Our kids first, that's the word. It don't matter money short. Children's health are concerned. Check it out, call and learn. 1-888-474-8275. Find out if you qualify. Our kids first, a tu lado, our kids first by your side, find out if you qualify. Nuestros niños son primero, aunque no tengan dinero, su salud es primordial, te podemos ayudar, solo tienes que chequear si puedes cualificar. Nuestros niños a cuidar, pronto vamos a llamar, 1-888-474-8275, our kids first, a tu lado. Ready. We're here. Check out the agua. Let me see the text. Paparra. I will start drinking the water Beaver Lake because I trust what you're saying. Yeah, confíen en nosotros. Es más, no me cree. Mira, vamos atrás. ¡Salud! Aquí gozando mi chorerín. Esta fue de la plumita, brother. O sea, we just went there, boom, abrimos la pluma y tomamos el agua y seguimos hablando. Ahora, pluma es llave. La llave, es fácil. En Puerto Rico decimos la pluma y a esto le decimos la llave. No, mentira. Pero una pluma de agua. Si no, va a decir, ¿pluma de dónde, paparra? La pluma de... No, la gente sabe. Ya 20 años hablando yo aquí. ¿Quién sabe? We know what you mean, paparra. Así que estamos aquí, señores, con mi gente bien chévere de Beaver Water, que es Beaver Water District. Tenemos a Amy Wilson, para el que sintonizó un poquito tarde. Ella está... ellos son, el Beaver Water District, son los que conservan nuestra agua, la limpian. O sea, vienen unos tubos grandísimos, como ya dijimos, como de 5 pies de diámetro, viajan 2 millas, son 2 tubos, y van al centro donde se limpia. Hay 3 centros de purificación para que el agua pase un proceso para que pueda regresar a nosotros y nosotros tomarla. Entonces, lo que le estábamos preguntando es que sí, ellos hacen su parte, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Porque el único sitio que nosotros tenemos es el agua del Beaver Lake. Si se nos acaba, se acabó la vida. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir prolongando la vida del lago? In other words, all what I say is basically what we asked in the beginning. What can we do, like right now, in order to continue to help our water resources, and that way it's forever and ever and ever. Forever and ever and ever. Well, there are lots of things that we as individuals can do. Okay. One example would be, have you ever changed the oil in your car, Papa Rap? Sí, claro. Yes? Sí. Bueno, o sea, ella pregunta que si yo he cambiado el aceite. Yo no lo he cambiado, pero mi hijo sí. Not me, but my son, yeah. Okay. Yeah. So when you change the oil in your car, you have the dirty oil. Y ahí está el aceite ese. And I don't know about you, but when I was growing up, long time ago, sometimes people just poured that dirty oil on the ground. Ella dice que yo no sé, en los tiempos de antes mucha gente hacía eso. Lo que sea, tiraba el aceite ahí nada más, en el piso, en el suelo. No pueden hacer eso. And why not? Why can't? Why not? Well, here's why not. Y le van a decir por qué. When anything you pour on the ground or leave on the ground, when it rains or snows,
then the water mixes with that, and then water drains. What's called, we all live in a watershed, and water drains, and a lot of that water here is going to wind up in Beaver Lake, and that's our drinking water. Do you want dirty oil in your drinking water? Un proceso más, and you clean it, pero it's harder to clean. Entonces el punto es este, cuando usted cambia aceite o tiene algún químico y usted lo derrama en la tierra, eso cuando llueve, cuando neva, eso se va a filtrar, mi gente, y eso llega a los puntos, usted sabe, los desagües, y cuando vengamos a ver, está llegando al lago. Así que una de las cosas que no hacemos es echar el aceite en la tierra. Yo lo llevo a los sitios, yo me lo llevo y me lo llevo a... compré un candunguito de eso, como algo donde tú echas el aceite, lo cierras, y yo lo llevo ahí a los sitios, y como a Orozón, al mecánico, a Walmart, donde quiera que sea, te agarran el aceite y ellos lo procesan para reciclar. So you're doing two things, ayudando el agua y además reciclando aceite. So also you're recycling that oil when you take it to a place que ellos lo pueden utilizar otra vez. Así que es bien importante. Así que una de las cosas que no se puede hacer. Otra idea, another idea that you have. Sí, I have another idea. Okay, vamos allá. So, if you have a dog and you take your dog for a walk, or your dog is in your yard and your dog has waste. Claro, su perrito, ¿sabe? Comió y lo sacó y... So, Ajá. Sí. so what can you do? Well, you can remove that waste Okay, from the ground. Puedes deshacerte de eso, pues mucha gente usa las palitas, las bolsitas, echarle una bolsita de basura, And put in your trash can. ponerlo y botarlo. Sí, And that keeps the water cleaner y eso también. so that the bacteria Ayuda al and agua. viruses in that can't get into our lake. Para que no entre bacterias. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? El punto es que cuando ellos procesan el agua, y yo creo que lo más importante saber aquí, el proceso es regido por las leyes federales. So, ellos le van a mandar el agua a usted limpia, pero el punto que estamos diciendo aquí es, porque siempre la van a limpiar, siempre le van a sacar estas bacterias, siempre la van a tener para que usted pueda tomar. Pero ¿para qué hacerlos pasar tanto trabajo cuando hay cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a conservar? Y ahora voy a decir nuestra agua, porque esto es el único recurso, nuevamente repito, que tenemos todo en el noroeste de Arkansas. Entonces, entre más concienticemos de poder cuidar nuestra agua de esa manera, pues más nos dura y menos trabajo ellos pueden pasar en el aspecto de poderla limpiar y asegurarnos una mejor calidad de agua. Y esas aguas que usted toma por ahí de potes, de botellita y todo eso también lo llenan en algún sitio, para que usted sepa. O sea que, I mean, the water that you get from here is not like a miracle water coming from the sky. I mean, the water is coming, it's a process too, like the one you buy. But the thing with you all is that you're always going to give this back to us clean. But we need to create that conscience that we should help in that process, that we can do a step, an additional step to help out. It also saves us money. Ahí está. Because the dirtier the water is, the more it costs to clean that water to give it to the consumer or the person who's going to pay the water bill. So the cleaner the water is in the lake, the better we all are going to be as far as how much it's going to cost to make it Entonces, clean. lo que pasa también es de que cuando el agua está muy sucia cuesta más para filtrarla. ¿Y quién paga eso después? Nosotros. Fico Fernández paga eso. We pay for that if we don't. So, y los precios del agua aquí están bien buenos. muy baratos, The prices of water here are very good. Porque si usted viene de la Florida o de Puerto Rico, en Puerto Rico you can't even wash your car. No se puede ni lavar el carro, señores, de tan cara que está el agua. Very expensive. Pero tenemos que ayudar. Nosotros hemos llegado aquí, the newcomers, nosotros que llevamos muchos años, decir, we're part of the solution. Somos parte de la solución y vamos a conservar esa agua para que no nos suban el agua, so we don't get, the water para arriba. Así que, ¿nos tenemos que agarrar un break? No, todavía no. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué está mirando acá? No, es que no tiene tiempo. Ok. Pues me dice lo que está diciéndose. Nosotros estamos aquí hablando con Amy Wilson del Beaver Water District. ¿Alguna otra cosa? Some other idea, Amy. Algunos puntitos. Y todo esto usted lo encuentra en el webpage. You find all this in the webpage.
¿sí? Y además de eso, para grupos, like churches, Zumba groups, I mean, whatever, ellos van y le dan sus clases, y they'll do and help you out with the information, y se lleva un regalito. ¡Salud otra vez! ¡Salud! ¡Salud! Tengo que ir al baño, ya veo. El agua de Beaver Lake. I'm feeling dizzy. No, I'm kidding. I'm kidding. No, es muy importante, o sea, para las personas que a lo mejor están haciendo una dieta, como su servidor, para la dieta, es muy importante tomar agua. Si quiere, ya deje la sodita, el sweet tea o el juguito a un lado y empiece a tomar agua de su casa, de la que sale de la llave. No tienes que salir. Le va a ayudar y tomando mucha agua, pues limpia todo. I need water, I'm in a diet. Okay, you don't have to go out. Right? Go to the faucet, open it, shoot, toma, y a tomar agua y ya se acabó. So, muy importante que nosotros sigamos tomando. Y estamos con ideas, estamos compartiendo ideas con ustedes de cosas que usted puede hacer para ayudar a conservar. So give me one more and we have 1 minute for this one. Okay. Another idea is when you are planting your garden or your Cuando flowers, estás sembrando tus flores, tus jardines, or you're trying to make certain that you have a beautiful yard, o que está bonito todo tu zacate, toda tu grama, bien chévere. sometimes we use fertilizer fertilizante, to promote the growth in Sí, plants. para que crezcan las plantas usamos esos fertilizantes. It's very important to not use too much fertilizer, to follow the directions, because that doesn't get used, but if you put too much, it winds up in the watershed and in the lake. Muy bien. Entonces vamos a darle ahí. Lo que pasa es que si no lo utilizamos como dice las instrucciones y le echamos de más, lo que sobra se va al lago y eso también es un problema. Regresamos ya mismito aquí para que se vean mi gente. We'll be right back. De aplauso, please. Estamos gozando. Somebody broke your heart or your grades are bad. Distant time from dad, depression's coming fast. You pushed yourself to try to fit the roles, and now you find yourself down in the hole. If you are concerned about depression in yourself or a friend, talk to someone or call 1-800-844-0381. There are people who can help. But you gotta just talk to someone. Habla con alguien. Talk to someone. Habla con alguien. Te rompieron el corazón, mala calificación. Tu padre te regañó, te llegó la depresión. Trataste muy duro de complacer el mundo. Ahora te encuentras en un hoyo profundo. Si te preocupa la depresión, habla con alguien o llama al 1-866-337-6333. Hay personas que te pueden ayudar. Solo tienes que habla con alguien. Habla con alguien. Ya estamos aquí de regreso, paso a paso, step by Me step. olvidó la canción. ¿Cómo era la canción que habíamos hecho ahorita? El agua del Beaver Lake. No me acuerdo, para What's the theme again? Yo tomo. Our tagline, Okay. Lago Beaver, lo bebes todos los O días. sea, el lago de Beaver Lake. Lo bebo todos los días. Todos los días yo bebo el agua de Beaver Lake. Así. Y ahí, aplauso para mí, risa. We're trying to be funny. We don't want to make you laugh. Felicidad. We have to be happy. Water. Happy. Yes. You know, cuando yo me mudé aquí, I moved here in 94. En el 1994 yo vine. Y alguien me llevó al Beaver Lake, somebody took me there, y me explicaron, yo vi, wow, this is man-made, o sea, this is the only water, esta es la única agua que tenemos en nuestra área, y cómo eso le trajo vida a nuestra área, and how that brought life to our area. Do you know? Yes. I'm sorry. Do you know a little bit of the story of how they made the lake? Yes. Sí, sabe un poquito. ¿Nos Sí, puede sí, platicar? que nos hable acerca de eso. Tell us a little bit about that. What happened was they built a dam, Una represa, construyeron una represa. and that dammed water so that it could fill from the White River and create Beaver Lake. Ok, para que viniera del río del White River. White River, ¿dónde está eso? Where's that at?
sorry, I don't know where that is. Well, El Río Blanco. El Río Blanco. Sí. Sí, el nombre es White River, ¿no? White River. White River. No va a encontrar. Well, the White River, it flows to the Mississippi. Claro que Connects sí, to the sí, Mississippi, Mississippi. right? Muy bien. And it connects a lot of streams. Claro. So, riachuelos, have you laguitos. heard of War Eagle? Sí. Claro, en War Eagle ellos también Have you conectan. con heard ese. of West Fork Claro que River? sí. Yes. Sí. En West Fork también conectan. So those, everything is flowing together like we talked about earlier with the blood in our bodies, and that's Entonces, your todos life estos ríos source. son los que llegan hasta al Beaver. Llegaban, ¿no? So they did a dam and they started to bring that water in. And then what happened? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó eso? So the lake filled up, Se llenó el lago. and then we were able to pump water for drinking, but also to use that water to generate electric power, Muy bien. Se usa también para generar electricidad. and also people get to enjoy the lake. Y el lago, usted sabe que We el lago es un can sitio de ir a take pasear our y disfrutar. boats. Ajá. Llevar los botes, las canoas, los pontoons, los jet ski. Fish. Ahí pescar, ahí se pesca también, muy bien. So what we call that is a multi-purpose lake. Un lago de usos múltiples, ¿ok? De usos múltiples. Así que eso es lo que tenemos entonces esa es la historia de cómo formaron las represas, pero lo que yo estaba diciendo al principio, what I was saying in the beginning was, it dawned on me, como que de momento me dio la idea. Once I decided that I was going to stay in Northwest Arkansas, una vez que yo decidí que yo me iba a quedar aquí, yo dije, we got to take care of that water, tenemos que cuidar el agua. Because here we are, nosotros empezamos a llegar en números grandes, the new population arriving, y tenemos que saber, por eso a mí me gusta la cuestión de educar a la gente, o que la gente sepa de dónde viene el agua y por qué es importante conservarla. So it dawned on me right there in 94, yo dije, wow, tenemos que conservar el agua. Así que los trabajos que han estado haciendo la gente del Beaver Water District es bien importante, porque ellos no solamente procesan el agua y la limpian, ellos también educan o van a las personas y ayudan. Están haciendo en español el pasaporte que ellos tienen para los niños que llevan a las escuelas, está traducido al español, Ya está en llegó, inglés. Ya llegó mi pasaporte. Ahí está, ya llegó. Eso está, cuando lo vi yo, yeah, that's a song, that's pretty cool. Hombre, que la de poner de, ¿cómo es? De Timberlake. Y pronto en Marshallese están trabajando también en el aspecto de poder trabajar con la comunidad Marshallese, porque entre más sepamos todo, the more everybody knows about taking care of our water, cuidando esa agua, pues más oportunidades para darle un buen futuro a nuestros hijos, to give a good future to our children. So doing it in school, haciéndolo en las escuelas es muy importante. En casa usted puede ayudar también en el aspecto de conservar el agua. So we should conserve, right? I mean, conservar. Yes, we definitely want people to use the water that they need, Lo que necesite. but not waste it. Claro, que no gastar el agua. And I have an example. Un ejemplo, que nos va a dar un ejemplo de algo que usted puede hacer en su casa con sus niños, that maybe some parents can do at home with the kids. Yes. Ahí está, un ejemplo, okay. So one example is if you take a shower. Cuando yo me ducho, once a week for me, ¿no? No. Ah, that's good. Todos los días. Ay, dice, qué bueno. Smell good. No, mi papá. Okay, todos los días un bañito, ¿verdad? Pero, ajá. A shower uses 15 gallons of water. Wow. A bath uses 70 gallons. Ok, para vean. O sea, la ducha o me baño en la bañera, ¿no? ¿Un regaderazo o la tina? O sea, 15 galones por un regaderazo de agua que vas a gastar, agua que tú vas a pagar. Ajá. Y por la tina, How many? 70. 70 gallons? So probably that means for say 5 minutes or something like that in the shower, 5 or 10 minutes. So you could take a shower and use 15 gallons of water, or you can fill your bathtub and have 70 galones. so less water to shower. Ahí está, me gusta. Is that a song? Less water to shower. Menos agua vas a usar y por bote para luchar. No.
Hay que bañarte todos los días. You gotta take a shower every day. Pero el punto es que es utilizar menos. Tienes la opción de bañarte, lo cual de vez en cuando uno se quiere dar un bañito ahí bien chévere. Pero si te da el duchazo, es rapidito. ¿Te dicen ducha también? Una lucha. persona, yo. Lucha en Puerto Rico, como la ducha libre. La ducha, el regaderazo. Si te das el regaderazo mañanero o por la noche, estás economizando. A mí me gusta abrirla. What I do is open. Me he hecho, cierro, me enjabono, I close it, and then boom, jaboncito y boom, otra vez abrirla y ahí se va. Sí, ese es mejor. Todos los males, ahí lo dejo todo. I take everything down the drain, ahí que se vaya. Yo lo que hago, me meto con mis niños. ¡Órale! ¡Avíjense! ¡Todos! Todo el mundo. Yeah. Ahí andamos que no cabemos, pero... He gets in with the whole family. Okay, everybody, right now, let's say some way. Con la manguera, así como with the water hose. Okay, next. No, but it's important. I mean, we're joking, estamos haciendo una broma, pero a la misma vez que entendamos que mira qué buena oportunidad de saber estos datos. Y todos esos datos usted los consigue visitando la página de ellos. ¿Cuál es la página de página? They find this out visiting your page. Yes, we have much information on our website at No la encuentro. Aquí yo la tengo. ¿Dónde es? www.h2o.org. H2o.org. Beaver Way, esto es Beaver Water District. BWD de distrito, H2O, que son la composición química del agua, Oxygen. Sí. punto que es oxígeno.org, ¿ok? Y para más información, ¿podemos dar ese número? ¿Can we give that number or a number here? Yes. ¿Hay un numerito? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ese lo voy? Ok, lo voy a dar. 756-3651. O si no, puede llamar y comunicarse al 756-3651. Aquí lo está poniendo. We can see it right there. ¡Ah, papá! Ahí está. 756-3651 para que Muy usted bien. pueda saber más información, ¿verdad? Tenemos como un minuto, papá. Ok, we got un minuto. Aproximadamente. Give me one more idea, just one more, and then we go into the programs on the next segment. All right. Una idea más, una idea. One more that a lot of us already do, but some of us could start doing, is when you brush your teeth. Yes. Turn the water off at brush, turn the water back on, rinse, off, on. Apaga, enjuaga, apaga. Eso. And one more extra En vez de one. dejar esa agua ahí corriendo. If your faucets leak, Ok, y si está gotereando, fix the leak. arregla esos gotereos porque ahí se va mucha agua también que tú pagas. Así que, pero una manera de, no lo hagas por el dinero, sino hazlo más bien por decir, quiero ayudar a mi agua a conservar, porque el agua de Beaver Lake, yo la tomo todos los días y es mi agua, la de mi familia, ¿ok? Entonces estamos regresando. ¿Cuánto tiempo tenemos allá? Ya, vamos a un corte comercial. Ya, vamos. Ya estamos. Vamos a un corte comercial. Regresamos un minuto más. No se vaya. Paso a paso usted va a hacer. Immunization, your kids' protection. Vacunación es protección. Vaccination is protection for your children. Immunization, polio, measles, mumps, and whooping cough. Gonna get rid of all that stuff. 1-800-232-2522. Call it soon. For information, immunization, pick up the phone and make the connection. Vacunación es protección para su niño. Inmunización. Vacunación es protección para tu niño, inmunización de polio, tosferina, papel y sarampión y otras enfermedades. Toma acción. Para información de vacunación, llama este número en español: 1-800-232-0233 para informarle a usted. Immunization, your kids' protection. Vacunación es protección para tu niño, inmunización. Vacunación es protección. Eso paso a paso usted va a hacer. Barra. Yo la tomo, el agua del lago Beaver. Yo la tomo todos los días yo me la tomo. El agua del lago Beaver. Ya la cambiamos. El lago de Beaver Lake, sí. Mira, aquí quiero enseñar esto rapidito aquí. This is my granddaughter, mi nietecita de 4 years old. Se fue a visitar a México y me trajo esto el último día de clase y me dijo,
Paparra, ella me dice Abu Coco. Abu Coco, this is for you so you can remember me. So I'm just carrying it around. This is my granddaughter, Itzi López in the house. Y hay que enseñar a mi nieta de 4 años, we gotta teach them, a los pequeñitos, acerca de conservar el agua, to take care of our water. Así que, and you do that. Ustedes van a las escuelas, tienen muchos eventos. You go to schools, right? Todos los eventos. Tell me about some of the activities that are coming up. Algunas de las actividades que vienen por allá. Well, we have West Fork Watershed Cleanup coming up. El West Fork Watershed, ¿el watershed es qué? Cuenca. La cuenca, o sea, and that's an event for the community? Yes. Un evento para que usted pueda ayudar a limpiar el lago, señores. West Fork, qué lindo. And we'll be doing that probably in May. Okay, en mayo. Another one is we have a big watershed festival on August 16th. En agosto 16, gran festival del agua, brother. It's a long way away right now, but it's so much fun. We have lots of games and activities and boat rides and free food and games that teach you about water. O sea que van a haber juegos, actividades, paseos en bote, de todo en agosto 16, pero para que usted vaya a poner la fecha ahora, ¿es a free event? It's a free event. Gratis. And it's called Sucky Day on Beaver Lake. ¿El Sucky Day? El Sucky Day. ¿Cómo diría? El Sucky es de Sucky, chupar. like Sucky. Seki. S-E. Ah, Seki. Eso. Seki. No sé. What is Seki? That is the name of a device Okay. that you lower into the water Okay. to see how clear the water is. Ah, para How clean is it? es un medidor. I thought you say Seki, I said Sucky. Okay, you suck the water. You suck the water. I said chupa el agua del lago. No, es un instrumento que se pone ahí y entonces con ese Se sumerge y luego usted puede ver si ve ese instrumento o no. Ya cuando ya no lo ve, entonces pues quiere decir que el agua hasta ese punto está claro. Sí, está claro. Clear. So is that right? I mean, it's something that you put in the water and you keep on lowering it? Yes, there's a rope on it and it's painted black and white. Okay. So when you can't see the black and white anymore, you record how deep it's gone by looking at your rope. Uy, ahí And then we can make determinations about how clear the water is or how much dirt or particles is in it according to how far down you can see. And that's for the process of cleaning that you need to know. Yes, we get everybody involved to help us get that information so that we can keep our lake clean. We have information and data, scientific data. Muy bien. So it's like a science project. Yes, it's a science project. It's science, es ciencia, señores. Ahora yo entiendo. El agua también dice, es ciencia del agua. ¡Salud! Salud. Ya DJ no quiere más, ya DJ dice, ya chico, DJ dice, ya man, I gotta go to the bathroom, ya tengo que ir al baño, bro. Estoy agua rico. El agua, hay que tomar mucha agua. Pero lo que me gustó que ella está diciendo es que en ese evento de agosto 16, una de las cosas que hacen se llama el Seki. El Seki. Entonces, para que no se nos quede seco el lago, acuérdense del Seki. Entonces, es un instrumento que ellos usan que van poniendo en el agua y usted puede participar en eso para ayudar a tomar la data para saber cuando ya usted deja de ver el instrumento, eso a través de computadora me imagino ya uno sabe a qué profundidad está y es data que ellos necesitan para seguir ayudando a mantener el lago limpio. Y en ese evento, que es para la familia en agosto 16, falta mucho tiempo y por eso lo vamos a seguir anunciando y es completamente gratis and it takes place where? You probably set it up. It takes place at Prairie Creek Recreation Area. En el Prairie Creek, en el parque de recreación de Prairie Creek. It's beautiful. Muy lindo. I've been there. Yo he hecho camping allí. I've been there camping y la he pasado muy bien. Así que en Prairie Creek, what we want is to make a special invitation, hacer una invitación especial. So when we get closer to the day, hay que nos acerquemos a la fecha, nos deja saber, you let us know, and we will start again putting it out there. Lo empezamos para que las personas sepan y que lleguemos a ayudar. So el de West
West Fork, que habías dicho, that's to help clean. That's to help clean. In the West Fork, what we do is we invite people to come and help us pick up trash around the West Fork River, and then we all get together and we have a wonderful meal together and give away prizes, and we measure how much trash we've taken out of the water and along the side, and that helps keep our West Fork clean, and the West Fork drains to Beaver Lake, so it's keeping our water clean. Muy bien. Entonces, and the date on that is when? That date is not set But yet, but it will be sometime in May. Mayo. Okay, para que Yes. usted sepa, en mayo, básicamente recoger basura, pero después de recoger la basura, una gran celebración. También hacen medidas, las estadísticas de cuánta basura se ha recogido. Y yo voy más allá, qué bonito que eso pudieran ustedes organizar grupos. Groups can get organized, you know, like a whole church group or a club, school. Yes. O sea, usted cualquier club escolar de la iglesia, equipos de soccer, los grupos de zumba, y como grupo y ayudar a limpiar el lago y a la misma vez crear esa conciencia de que cuando usted vaya al lago, para que usted vaya al lago ahora, siempre acuérdese llevarse su basurita, ¿no? So anyway, I mean, we're going to do that in May. But beforehand, when we go to the lake, we just need to keep it, also help keep it clean. Take our trash with us. Muy importante eso, porque esa basura que se queda cuando llueve, esos contaminantes también van al agua. So, you know, the rain drags all that, you know, dirt from the trash and into our water. Yes, which is why it's so important to pick up your trash and keep it off the ground, to help do your part to keep that water clean, so that when we're gone, that water will still be here and it'll still be providing drinking water, because there's no new water. It's all a water cycle. Eso es muy importante de cuando usted vaya al lago y haga su carne asada o lo que sea. Es muy importante que usted agarre esa basura y la eche en el bote de la basura que ahí tienen, porque si no, todo eso cuando llueve se va al lago, entonces se empieza a contaminar. Claro. Y es muy difícil, como estaban diciendo, limpiarla, purificarla, y es lo que tenemos nosotros aquí, que es nuestro. El agua, en realidad, lo que hace es de que se recicla. Se recicla, no es como la energía, o sea que no se puede volver a hacer, sino solamente se recicla, y es muy importante tenerla limpia para poder tomarla. So we got to do the 3 R's, that reduce and recycle. Yes. Reduce, reutiliza y recicla, porque es bien importante. Reduce el consumo, so you reduce how much the intake of water that you're. Entonces reutilizar, la vamos a reutilizar porque va al lago y regresa a donde nosotros. Así que reduce, reutiliza y recicla. Estás haciendo eso cuando recicla. Estás reutilizando el agua, pero usando menos cantidad, que yo creo que es bien importante para saber. Papá, un anuncio rapidito. ¿Verdad? Sí. Sí, el anuncio ese para que le manden a usted un texto en caso de que las escuelas no tengan clase. Por las condiciones del tiempo. Exacto. Hay una página en el internet, en la página de Springdale Schools. Usted puede ir allí. Y ahí le van a dirigir a la página donde usted va a poner el número de teléfono, incluyendo su área y espacios, para que a usted le manden la información. Si en caso de que no haya escuela, pues entonces le van a mandar un texto y le van a avisar. Y está, si usted va a la página de Springdale Schools webpage, ahí usted va a ver que está ese anuncio está en inglés, marshallese, y en español. Para recibir información por teléfono, vaya a tal sitio, usted va, le da un clic ahí, ya yo lo hice y me manda la información. We are talking about getting the notifications from the schools that it's important. Now, en español, marshallese, y en inglés, papá, para que sepa, y ahí lo recibes en tu casa. Oh, no school today. Qué chévere. The parents, and the next day, and the third day, no school again, and the first, what? Whoa, no. We'll be right back. Regresamos ya, invita a hablar sobre público, Sandra, vamos a que te podemos gozar con el water Beaver Lake. ¿Te has preguntado de dónde viene tu agua? Si vives en el noroeste de Arkansas, probablemente viene del lago Beaver, la cual es segura de beber. El distrito de agua Beaver bombea y trata agua para las ciudades de Bentonville, Fayetteville, Rogers y Springdale.
Ahora ya lo sabes, si vives en el noroeste de Arkansas, lo más probable es que tu agua potable venga del lago Beaver, proporcionado por el distrito de agua Beaver. Visita nuestra página de internet. Lago Beaver, lo bebes todos los días. Maybe el lago Ahí está, ya estamos de regreso. Paso a paso. ¿Último segmento? Sí, el último segmento de hoy. Sí. Estamos last segment. Muy bien. Eso fue de 30 segundos para por eso. Por eso, Al ok. interno, sí. Entonces, Amy, last segment, now it's yours. No voy a hablar. Voy a dejar que tú hables. I'm going to let you express yourself. Así que, Vogue, así está. Como ahora. Así que, tell your... Ay, Vogue. Don't encourage me. Adiós, ¿por qué no? Pero antes de eso, but before that, we gotta do something. ¡Salud! Ahí está, bien chévere gozando, hermano. Happy New Year. Aquí estamos tomando aquí, sí, porque empezó año nuevo. Y para el que acaba de sintonizar, estamos tomando agua de botella, pero de una botella que nos regaló Mira, Amy el regalito que nos trajeron el de día de Beaver hoy. Water District. Cuando ella va a hacer eventos, cuando ellos tienen actividades, te va a recibir una agua similar. Y la idea de esta botella es para que nosotros entendamos que el agua del lago Beaver es muy limpia, porque ellos lo que hacen precisamente es procesarla. Y por una botella de este tamaño, que usted no la está viendo, esto es como cuántas onzas, how many ounces? Como I 16. believe this is about 22. Ok, 22 onzas. Maybe. Ella dice que por una botella de 22 onzas de agua, cuando usted la toma de ahí del grifo, de la pluma, de la llave del agua, usted estaría comprándola, estaría pagando mil más. Veces más, sí. 1000 veces más estaría pagando si vas a comprar el agua en botella, la misma que tú puedes llenar una botellita en tu casa y tomártela. Para que ustedes sepan, o sea, para mí eso lo dice todo. Eso es muy alarmante. Eso es alarmante, pero también buena noticia. That's good news to know that information. So, así que we should do un comercial así cuando vemos a alguien tomando agua de botella. Right? Like somebody drinking for buying a bottle and say, hey, don't waste your money. No botes tu dinero. Like I said, the water from your faucet is clean, Muy limpia. it's pure, Pura. it's safe, Segura. and it's low cost. Y bien bajito el costo. Y I'm gonna go more. I like the taste. A mí me encanta como... yo voy a la Florida, when I go to Florida, esa agua sabe serio? media extraña, pero aquí el agua está bien sabrosa. I like the taste. A mí me gusta mucho el sabor del agua. Así que yo tomo paparrap, toma el agua del lago Beaver. Pues normalmente el agua, o sea, el agua no tiene que tener ningún sabor, ningún olor, Oye, sí. nada de eso, si está limpia el agua. Y eso es lo que usted obtiene cuando usted abre la llave y toma agua del Beaver Lake. Ahí está, agua limpiecita. Así que ellos tienen eventos, ellos lo invitan, usted puede llamarlos a ellos al 756-3651, 756-3651 para información. Si quiere dar una vuelta, can people go visit the plant? Pueden ir a visitar la planta, hay días para eso. Yes, we have a water education center Okay. at our plant site, and we welcome visitors. Yo quiero ir para allá. I wanna- Yo también quiero ir because Let's go. it's right next to my house, or it's really Ahí close to está. my house. Yes. ¿Tú vives en Lowell? I live in Lowell. Yo lo sabía, pero yo no sabía que ellos están en Lowell. Ajá. So you are in Lowell. Yeah. Okay. Please come. It's really close to where I live, but I've never noticed that somebody can go in there and just visit the Yes, place. they can. About 4 years ago, we opened a water education center at the plant. Hace 4 años abrieron un centro de educación ahí en la planta. Muy bueno. So we have education and materials there, and Materiales. videos, Qué lindo video. and booklets and bottles, regalitos. So they get gifts and all that? yes, they can come and visit. It's at 301 North Primrose Road. And I believe we've had it up on the screen. Okay, 301. Perhaps, yes. Ahí está. North. Primrose Road. Ahí está. O sea que es la 301. Para We los also- radioescuchas. Sí. 301, 301.
And what's the address? North Primrose Road, 301 North Primrose Road. ¿Y por dónde está? Where, around all is it? It is very close to Old Missouri Road or crossover, Okay. 264 and 265 Okay. off of Primrose. Ahí está, So, 264 y 265, ahí en esa esquina. Hay una casa café muy bonita, grande, con un terreno muy grande y ahí uno lo puede dar por ahí. Ok. Hacia adentro. and very easy to get directions from our website. Vaya a la página del webpage, Muy bien. ahí en la página, y ahí usted puede mirar cómo conseguir y llegar allá y se va con la familia. And you open what hours? ¿Qué horas están allí? We're open from 8 to 4:30 Monday through Friday, Lunes a viernes, 8 A 4:30. Ok, muy bien. and we can do special hours for special events as needed. So Se hacen we have para eventos especiales, si usted necesita también, ellos pueden hacer los arreglos. Ellos acomodan a la comunidad porque ellos entienden que es importante no solamente lo que ellos hacen del proceso de limpieza, pero yo veo que hay un enfoque bien grande educativo. So it's wonderful, because I always hear about you. Entonces, when I started talking to my good friend, mi amiga Donna, ella empezó a explicarme, she says, no, Papa Rap, that's not all we do, no es todo lo que hacemos de limpiar el agua. Look at this, and look at this. And so I said, wow, this is amazing. Esto es maravilloso, todas las actividades, y ver, and to see the great focus that you have in education, el enfoque tan poderoso en educación para asegurar el futuro de esta comunidad, to assure our water in the future. So, es bien importante eso, y por eso estamos bien contentos que están aquí con nosotros y van a tener eventos y queremos promocionar esos eventos para que usted sepa también cuándo van a hacer estos eventos y que usted participe. ¿Hay algo más que quieras añadir? Is there something else you want to add? I just want to practice my Spanish again. Español, Quiere practicar su español, claro. And say Beaver Lake, you drink it every day in Spanish, and I would like you to say it with me. Sí. Lago Beaver, Okay, el lago Beaver. lo bebes Lo bebo todos los días. Todos los días. Okay, el lago Es como Beaver. comercial, ¿verdad? Sí, ¿de qué? ¿Así You está? do? It's like the commercial, right? Yes, like El a lago commercial. Beaver lo bebo todos los días. Así que. See, you say it better than I do, so No, pero say está again. bien, no, pero we practice. El lago Beaver lo bebes todos los días. Exacto, el lago Beaver lo bebes todos los días. El lago de Beaver Lake, todos los días vamos a beber. Todos los días vamos a beber. El lago de Beaver Lake. ¡Hey! Ahí está. Todos los días voy a beber, pero le vamos a tener el bebé para que ahí pegue con Beaver Lake. ¿Sabes? Porque así lo hacemos, señores, y que tenemos que seguir escuchando esto porque el mensaje es tremendo y estamos bien contentos. Amy Wilson en la casa con nosotros. How long have you been with Water Beaver Lake? For a while? 9 years. 9 añitos lleva con el lago, así que es bien importante, como hemos dicho, no nos cansamos de decir eso, de la importancia de poder trabajar con ellos y ayudar a conservar nuestra agua y nuestros niños. Me gusta mucho porque tienen las ranitas, el Randy, el Randy y las ranitas tienen el Castor. el castor que se llama Castor. Castor. Castor, que es un, ¿cómo se dice? ¿Es un castor? Pero ¿cómo se dice? Un Es beaver. beaver. Es un beaver, en español es castor. Entonces es lo que Tiene ahí haciendo las hacen las represas y hacen las represas así. That's what they do, right? Yes. So, son amigos de Beaver Lake. Are our beavers friends of Beaver Lake? Y yo como, bueno, ¿verdad? No, pero está bien, we are educating them, los estamos educando, ¿verdad? We're educating the people, not the beavers. No, las raras. Pero en la idea de los muñequitos, de tener un castor y eso, para hacerlo más atractivo para los niños. So the reality is this is more to attract families, children, y que ellos hagan algo divertido. Tienen tremendo pasaporte que te dan, aquí lo tengo, el Beaver Water Lake en español, watershed, pasaporte. Así que, y aquí tienen muchas actividades y todo esto usted lo consigue en la página de ellos del internet. Le habla de muchos temas, como definición del agua, del ciclo del agua, la evaporación, condensación. Mucha ciencia para nuestros niños en la escuela, así que es bien divertido. Por eso las escuelas permiten que ellos lleguen. That's why schools love you so much. Yes. You're going over science and math y haciendo tantas cosas. Y además la conservación, conservation. So we are really happy that you are here with us. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Sí, papá, rápido. Okay, so we gotta say goodbye.
Oh, well, like, may I say gracias? Sí, cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y antes de irnos así, una vez más, salud. Voy a tomar el agua de Beaver Lake, papá, que no hay más nada. Hasta la semana que viene será. Qué rica, papá. Adiós. Adiós.